casa de Dios. Nos da gusto ver más asistencia este día miércoles, igual que el domingo pasado. Le damos la bienvenida a todos ustedes y también le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Esta es la iglesia del Nazareno de Highland Park. Estamos ubicados en el 6544 North Figueroa, Los Ángeles, California, 90042, y le damos la bienvenida a todos ustedes. Si nos postramos, nos preparamos para la oración. Señor bendito, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas de vida, Padre. Gracias por este respirar que tú nos permites, Señor, y sobre todo por la bendición tan grande que es el tener acceso a tu palabra, Padre. Gracias por el mensaje que estamos a punto de escuchar. Sabemos, Señor, que viene de ti y no nada más que lo escuchemos, sino que nos redarguya, Señor, para bien, Señor, para el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los que estamos aquí presentes, por todos los que nos miran en otros países, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es bendición. Te damos gracias por nuestro pastor, por su esposa, Señor, por el cuidado que tú tienes para ellos y para su familia, al igual que nuestras familias, Señor, tanto aquí como en nuestras familias, en nuestros países, Señor, y para las personas que aún siguen luchando con este virus, Señor. Sabemos, Señor, que están en tus manos. Y te damos gracias, Padre, porque tú también pones los medios, Señor, para tener, Señor, acceso a doctores y el medio, Señor, que nos da tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. Alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, y abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Para que se nos quite el frío o el calor. Y vamos a pasar a la alabanza, pastor. Vamos a pasar a la alabanza, y si nos ponemos de pie y nos preparamos para darle gracias al Señor por medio de la alabanza. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cantar este canto. Gloria al Señor. Bienvenidos, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener este canto y vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo me gustó que estuvieron cantando todos, ¿verdad? Se veía bien bonito la iglesia cantando, es lo mejor. Es mejor que cante la iglesia que cante una persona. Vamos a cantar este canto. Fluirá de
Amén, amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro pastor ahora por dirigir la alabanza, mis hermanos. Y un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos, también, definitivamente. Podemos sentarnos, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, bienvenidos. Ya estamos creciendo nuevamente, empezaron a bajar los contagios y la gente empezó a venir, gracias a Dios. Esa es la idea, esa fue la intención de cerrar los servicios en la tarde, mis hermanos, los domingos, para cuidarnos, ¿verdad? Para cuidar nuestra iglesia. Obviamente nos hemos contagiado porque no necesariamente en la iglesia, en el trabajo, en los restaurantes. Ustedes saben cuando andamos metidos cada uno de nosotros y saben a veces que tenemos peso de conciencia, y para qué fui ahí y ya salí contagiado. Pero, ¿verdad? Bromeamos en la clase del seminario, algunas personas dijeron, yo me enfermé en la iglesia, y otros, yo me enfermé en la calle. Pues si te enfermaste en la iglesia, dale gracias a Dios, fue un virus santo, ¿verdad? Como bromeaba el pastor hace 2 semanas, ¿verdad? Y si te enfermaste en la calle, fue un virus pagano, ¿verdad? Pero fue una broma nada más. Que nada los detengan, mis hermanos, los que están a través de las redes sociales. Vengan a la iglesia, ya estuvo suave, son 2 años ya que hemos estado pues en incertidumbre de este virus, que si nos da, que si no nos da. Gracias a Dios, todos los que estamos aquí, la mayoría, un 90 y pico, han pasado por el virus, pero gracias a Dios estamos aquí, podemos darle gracias a Dios por eso, porque estamos vivos, ¿verdad? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Y ahora no es la excepción, estamos creciendo y ojalá sigamos. Próximamente vamos a regresar ya no muy tarde a los servicios de la tarde, a la escuela dominical, los estudios en las casas, en los hogares. Necesitamos activarnos, mis hermanos, es un llamado para todos. Mis hermanos, no pierdan su bendición. Las personas que están a través de las redes sociales, si tú decidiste quedarte en casa, Dios te va a bendecir si miras esta enseñanza, pero si decides ser negligente y no venir a la iglesia y no ver los estudios o las predicaciones a través de las redes sociales, es una segunda alternativa, pero la primera es estar aquí, pues tú pierdes tu bendición. Pero los que estamos aquí nos vamos a gozar, mis hermanos. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado nuestro pastor estaba hablando de nuestra vida no es un error. No sé, los que estuvimos aquí presentes o los que vieron la predicación a través de las redes sociales, ¿se acuerdan que el pastor habló de que nuestra vida no es un error? Nuestra vida, por algo Dios nos dio la vida, ¿verdad? No es un error, por algo estamos en este mundo. Y vamos a partir con el versículo que el pastor usó. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Hay un propósito, ¿verdad? Entonces vamos a partir de ahí, pero titulé a esta enseñanza casualidad. ¿Será una casualidad que tú estés aquí este día, mi hermano? Vamos a retroceder más atrás. ¿Será casualidad que el Señor te haya traído a este lugar, a esta congregación? ¿O será casualidad que Dios te haya traído a sus caminos? ¿Será casualidad que el Señor haya permitido? Porque nada pasa en este mundo sin que Él lo permita, ¿verdad? A veces podemos decir, Señor, pero ¿por qué me pasan las cosas a mí? Así no, pregúntele al siervo Job, cómo pasó por algunas circunstancias, se quejó y al final de todo esto el Señor le mostró el por qué había permitido todo esto, y sus amigos no fueron la excepción. Al principio sus amigos lo reconfortaron, estuvieron callados, lo estuvieron escuchando por algunos días, pero después vino la reprensión de parte de sus amigos, y después el Señor se la regresó a través de Job. Dijo, vayan y que ore Job por ustedes, para que yo pueda quitar la iniquidad de ustedes. Pero mis hermanos, es casualidad que tú estés, no tan solamente este día aquí, es casualidad que Dios te haya llamado a sus caminos, es casualidad. Yo soy de México, Belice, mis hermanos, otras personas son de diferentes países, El Salvador. Es casualidad que el Señor nos haya arrancado de nuestros países y nos haya traído a este país. Es una casualidad, o hay un propósito de parte del Señor en todo esto. Ahorita lo vamos a descubrir a través de la enseñanza. Vamos a comenzar con esto. Génesis 3, del 16 al 19 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y él se enseñoreará de ti. O sea, vamos a parar ahí a las madres que tienen hijos, ¿verdad? Unos, otros 2, otros duplícalo, 3 o 4 y 5. No tan solo les doy desde el comienzo, cuando empiezan a crecer hasta los 4 o 5 años, qué bonitos. Yo ya no tengo teenagers, yo ya pasé por esa etapa, puedo decirlo. Pero cuando empiezan a convertirse ya esos hermosos angelitos
jovencitos, en unas personas que no conocemos, que entran a la pubertad, que entran de teenager, ¿verdad? Y si Emiliano lo va a ver después, él sabe a lo que me refiero. Dios mío, qué terror cuando entran los hijos a esa etapa que no sabes qué hacer con tus hijos. Y dices, pues, ¿qué le pasa a este chamaco, chamaca? Por donde quiera tiene pleito, por todo se enoja, todo le molesta. Pero pues hay un porqué también, ¿verdad? Y el Señor desde el comienzo dijo que, al comienzo el Señor, cuando entró el pecado al mundo por Adán y Eva, todo se descompuso y a las mujeres pagaron el plato, ¿verdad? Porque a partir de ahí empezaron a tener dolores mucho más fuertes, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios. Y no se diga en el crecimiento, como padres también, todos pasamos por ahí, que hay que soportar a nuestros hijos, educarlos, no tan solo educarlos, alimentarlos, sino también reprenderlos. Continuamos leyendo. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Bueno, lo continúo leyendo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Desde el comienzo nuestro Dios nos está diciendo que vamos a llevarla a consecuencia del pecado difícil, ¿verdad? Vamos a hablar personas, por ejemplo, que tienen su negocio. Marco, Nadir, que pueden decir el pastor, no tan solo es decir que entre el dinero, ¿verdad? O sea, no, sino, o sea, lo puedo ver a través de mi jefe, porque hay que darle cuentas a mi jefe de todo lo que está pasando. No está entrando el dinero, y si no está entrando el dinero, algo está pasando. Entonces, no porque sean dueños, no porque sean dueños de compañías, no quiere decir que no van a tener sus problemas, necesidades. Claro que sí, aunque sean dueños. Ahora, si lo vamos bajando, que seamos manejadores, que seamos supervisores, o simplemente que vayas y cumplas con tus 8 horas de trabajo, no tan solo vas y te sientas y observas el trabajo que se haga solito. Tienes que romperte la cabeza, tienes que hacerlo físicamente, tienes que hacer juntas, tienes que despedir, tienes que emplear y tienes que dar de acuerdo a lo que tu jefe o el dueño te exige, porque de lo contrario no tienes trabajo. Desde el comienzo el Señor te dijo que no va a ser fácil, ¿verdad? O sea que lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando no en estos tiempos, desde que nosotros tenemos uso de razón, no es casualidad. Hay un propósito y hay un porqué, pero vamos a seguir indagando en todo esto. A veces pensamos que Dios, por ejemplo, hizo al hombre, hizo a Adán, hizo a Eva, los puso en el Edén y ahí los dejó. Yo me voy al cielo, ya pecaron, los saco del Edén, del paraíso, pongo a los querubines para que no entren y ahí arréglenselas como puedan. Como mucha gente me ha tocado tener conversaciones que me dicen que Dios no existe, o simplemente a Dios no le importamos, porque Él nos creó, hicimos lo que tuvimos que hacer y ahí nos dejó abandonados. O sea, mucha gente tiene ese pensamiento que nuestro Señor es, vamos a llamarlo, y lo digo con todo respeto, porque también a través de los estudios que estoy teniendo, estamos leyendo diferentes formas de pensar que tienen, por ejemplo, las personas del Medio Oriente, que piensan de Jesucristo, nada que ver con lo que nosotros pensamos, muchas de las personas, ¿verdad? Entonces, que fue un Dios negligente, que simplemente nos hizo, cometimos el pecado que cometimos y ahí nos dejó y nos abandonó. ¿Tú crees eso? ¿Que es un Dios que servimos así? ¿Que es verdad que no? Pero ¿tú crees que es casualidad que Dios hizo el mundo, como leíamos el capítulo al comienzo de Isaías? Dios hizo con un propósito la tierra y para ser habitada por nosotros, para que la juzguemos y para que nosotros gobiernemos la tierra y para que nosotros como hijos de Dios podamos poner orden. Dios nunca nos abandona. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes, tanto como en la mía también. Y si no, regresa a ver atrás de dónde venimos cada uno de nosotros. No hay ninguno que pueda decir: yo soy bajado del cielo y fui criado en el paraíso, y no hay absolutamente nadie, bueno, tal vez Adán y Eva, ¿verdad? Pero mira, aún así los expulsaron, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio. Dios no es como... Existen muchos padres alrededor del mundo, muchos, y el mío no fue la excepción, ¿ok? Si me ve por ahí, sorry, pero no fue la excepción cuando estuve pequeño. Muchos padres vienen, hacen
su parte que tienen que hacer con la mujer, engendrar sus hijos, pero una vez que llega la responsabilidad salen huyendo, salen corriendo, se van y dejan a los hijos o los dejan abandonados y arréglenselas. Y las madres, ahorita las madres, las mujeres, híjole, son varias, son mucho más que nosotros, se van a regocijar. No quiero decir que los varones no, lo que les estoy diciendo es que las mujeres se van a regocijar y ahorita me van a entender por qué. Las madres por lo regular, hasta en los animales podemos ver cómo la naturaleza, por ejemplo los leones van y se cruzan con las leonas y ahí las leonas son las que crían a sus hijos y ellos se van, ellos ya hizo lo que tenía que hacer y se van. Y hay muchos seres humanos en esta tierra, y tú lo haces saber perfectamente, que hacen lo que tienen que hacer pero no cumplen con su responsabilidad. Y aún así, en medio de todo esto decimos, bueno, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo, Jehová me recogerá. Dios no es como Dios se mira como nosotros, es como nosotros, sí, porque se hizo hombre, se hizo humano, vino a esta tierra para limpiarnos del pecado, pero Dios no es como tú y como yo, porque Él nunca, jamás nos ha dejado y jamás nos dejará, porque ese es el Dios al que servimos. Es un Dios bueno, es un Dios bondadoso. Ahora, estaba meditando en este versículo: la paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Me quedé meditando en esa palabra. Desde el comienzo acabamos de observar, como lo leímos en Génesis, entró el pecado al mundo y a partir de ahí fue un caos el mundo. Totalmente un caos en todos los sentidos. Tanto la naturaleza se pervirtió, los animales, el ser humano también se corrompió totalmente. El ser humano estamos corrompidos, pero por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él, empieza a quitarse esa depravación que teníamos. Pero es un proceso, tenemos que creerlo, tenemos que caminar en fe y tenemos que alejarnos del pecado por voluntad propia. Porque acuérdate y recuerda, no baja nuestro Señor y te agarra de la mano y te quita el pecado, si no, pregúntale a Adán, ¿verdad? Dios sabía que Adán iba a pecar, pero Adán tenía libre albedrío, al igual que Eva, al igual que tú y al igual que yo. No tenemos excusa. El pecado no se aleja por voluntad propia, con intervención del Espíritu Santo. Por eso hay que buscarlo. Entonces, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿por qué no tenemos que tener miedo? ¿Por qué no tenemos que turbarnos? Pues es obvio, por obvias razones. Nuestro Señor Jesucristo sabía que nosotros íbamos a pasar por tribulaciones fuertes en este mundo, grandes. Y ahorita, cuando estuve meditando, pensando, cuando iba a traer este estudio, estuve, como siempre, no es como que me siento y digo, voy a llevar esto y ahí les va, ¿no? O sea, no, uno se sienta, medita, pide al Señor en oración qué debo de traer, Señor, primero para mí y después una vez que uno recibe la palabra en lo personal, todo el tiempo, cuando me pongo a estudiar y termino o voy desenvolviendo lo que el Señor me va dando, a mitad del estudio me paro y simplemente digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Solamente le puedo dar gracias a Dios por su misericordia, porque Él es bueno y no tengo palabras. Y ahorita me van a entender por qué, mis hermanos, les digo esto. Entramos directamente a lo que llegamos. No es casualidad que tú estés aquí este día. No es casualidad que tú estés del otro lado a través de las redes sociales escuchando esta palabra. No es casualidad. No es casualidad que hayas llegado a este país. No es casualidad si estás en otro país y estás viendo esto. No es casualidad. Déjame te explico esto. No es casualidad. Estuve, la clase anterior que estuve tomando de historia de la iglesia, del cristianismo, hice mis apuntes y aparté unos nombres. Dije, más adelante lo voy a explicar. Saqué estos nombres de unas personas y esto se va a relacionar con cada uno de nosotros. Aquí donde el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros, pero las mujeres también, sobre todo las mujeres se van a gozar. Miren, alrededor del año 161, cuando hablo de 161 es 161 años después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Estamos hablando que estaba el emperador Marco Aurelio. Teníamos a una persona de nombre Felicidad. Ella era viuda. Tenía 7 hijos, o sea, viuda y con 7 hijos, ¿verdad? No sé si alguien por aquí, no necesariamente que sea viuda, pero tal vez tenga hijos, no tenga esposo, o tal vez tiene esposo, pero no es esposo, ¿verdad? No veo la del medio. Dice, no pierdas el tiempo. Bueno, les explico un poquito. En esos tiempos, los primeros 300 años del cristianismo, hubo una persecución horrible, encarnizada en contra del cristianismo, horrible. Entonces, los perseguían, los echaban al circo, los mataban, las fieras. Era una cosa horrible cómo vivían cómo fue la persecución del cristianismo.
Entonces está este nombre Felicidad. Tiene 7 hijos ella, es viuda, sirve al Señor, es cristiana, y por ser cristiana la condenan. Y le dicen a esta mujer viuda, le dicen, si tú no blasfemas el nombre de nuestro Señor, de tu Señor, de tu Dios Jesucristo, vas a ser asesinada, vas a ser echada al circo, vas a ser devorada por bestias y vas a morir. Y la respuesta de ella, enfrente de la persona que la estaba amenazando y enfrente de sus hijos, fue esta: no pierdas el tiempo, contesta ella, pues viva te venceré, y si me matas, en mi propia muerte te venceré aún mejor. Una mujer, ¿no? Le está diciendo. Entonces le dice a sus hijos, a sus 7 hijos, le dijo: y ustedes no retrocedan, porque nuestro Señor Jesucristo es la vida. A los 7 hijos y a la mamá los mataron de una forma cruel. Y vamos a continuar hablando. Y ahorita voy a llegar a algo, mis hermanos. Luego, una década después, en el año 171 aproximadamente, tenemos a este personaje de nombre Blandina, otra mártir también. Está muy chiquita la letra. Dice, la describen como una mujer débil. Tenían a Blandina, tenían a un número de personas que iban a ser asesinados por ser cristianos, Entonces los meten al circo para ser devorados, y las bestias van y devoran atacan a las demás personas que están con ella, pero a ella no le hacen nada. Bueno, la agarran y la ponen en un madero. Y ella era conocida como una persona débil. Decían, es muy débil, si aquí se está quejando porque está teniendo un hijo, pues cómo va a hacerle cuando le echen con los leones. Pero bueno, la ponen en un madero, la azotan, después la sientan en una silla totalmente al rojo vivo, ardiente. Mil, qué crueldad, ¿verdad? Luego la hicieron morder por fieras. Luego al final traen un toro, la cornea a la hermana Blandina, y al final ella es degollada. Pero antes de que pasara todo eso, conforme ella estaba siendo torturada, ella no blasfemaba, lo describe. Yo leí estas historias y créanmelo, mis hermanos, Dios lo sabe, yo derramaba lágrimas de cómo es posible que en esos tiempos estas personas, obviamente hombres, incluso hay más hombres, pero estoy hablando de mujeres porque hay más número de mujeres, pero ¿cómo es posible que estas personas hayan entregado su vida aun cuando las estaban amenazando que si solamente blasfemaban el nombre del Señor Jesucristo, ellas iban a ser salvas? Ellas no retrocedieron, ellas dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo. Y me pongo a pensar, nosotros en estos tiempos, en los años que estamos viviendo del 2022, estamos viviendo en unos tiempos donde todo lo queremos así, bien rápido. No estoy comprando por Amazon, inmediatamente quiero esto. Si se me va el internet, se me va el mundo. Y no se me pierda el teléfono, porque se me pierde el teléfono y se me fue la vida. Y que no te encuentre el número de códigos la esposa o el esposo, porque se acabó el matrimonio. O sea, unos tiempos donde todo es tan rápido, lo queremos tener, porque si no, de lo contrario, nos enojamos y nos vamos, no tan solo de la casa, sino también de la iglesia, ¿verdad? La hermana Blandina, todo lo que le hicieron era considerada una mujer débil, y ella estaba animando a sus hermanos a que no retrocedieran, porque mucha gente retrocedió. Pues quién no, al ver los leones, al ver las fieras, al ver los tigres, al ver que los estaban degollando, que los estaban quemando vivos. ¿Quién no va a retroceder? Tengo familia, tengo hijos. Pero aquí tenemos a la hermana anterior, a Felicidad, 7 hijos, dijo, no retrocedan. Dijo, yo no. Y cuando le dijeron, solamente blasfema el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijo, no, muerta, viva te venceré, y muerta aún más te venceré. O sea que, ¿cómo es que sacaban ese valor estas personas? ¿Fue casualidad que Dios haya permitido que los nombres de estas mujeres hayan quedado escritos en los libros de la historia del cristianismo, para que nosotros, después de 2000 años y pico, nos diéramos cuenta que vale la pena seguir a nuestro Señor Jesucristo? Y no es todo esto todavía. Porque ellos tenían claro que en Cristo somos más que vencedores. Cuando tú y yo tenemos claro, mis hermanos, mi hermano y mi hermana, cuando tú y yo tenemos claro cuál es nuestro objetivo en la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, hacer su voluntad, nuestra vida va a cambiar. O sea, a mí cuando me preguntan, porque hay que dar testimonio en el seminario también, ¿cómo fue tu conversión? ¿Cuándo fue que fuiste santificado?
ahí fue donde yo empecé a analizarme, dije, a ver, es cierto, o sea, vamos a hacer aquí un paréntesis. Yo cuando llegué a la iglesia, la primera semana que yo llegué a la iglesia, el primer domingo que yo llegué a la iglesia, 4 días después yo estaba tomando con un amigo mío y su novia, 4 días después, pero a partir de ahí a la fecha que ya son 11 años, el Señor me limpió completamente. Entonces cuando yo empecé, ya son 11 años, entonces cuando yo empecé a analizar todo esto, me quedé pensando, ahora, ese es el pecado que se mira, porque me podían ver con la botella, mira el hermano, o mira a Ulises, o mira, bueno, me podían ver, pero desapareció desde hace 11 años, gracias a Dios. Pero ¿qué hay de los pecados que no se miran? ¿Qué es la mente, la vista, el sentimiento? En esa oscuridad, donde estás tú solamente con tu persona. Claro, Dios está observando. Empecé a analizar, y eso fue cuando tomé la clase de crecimiento espiritual, porque tienes que dar tu testimonio, y dice, bueno, a nosotros nos puedes mentir, pero al Señor no. Entonces ahí me quedé analizando y pensando, a mí en lo personal, para que mi mente fuera transformada completamente, fue un total de 18 meses, año y medio que yo, mi mente fue transformada completamente, mi mente fue quitada del mundo en lo que tú te puedas imaginar, en la mente, corazón y vista, oído y boca. Fue totalmente, fui transformado totalmente, pero no fue de la noche a la mañana. Me tomó 18 meses exactamente para que mi mente cambiara completamente. Una mente, no quiero decir exactamente como nuestro Señor Jesucristo, pero todo eso fue a través de la palabra de Dios, de la oración y del negarme a mí mismo. Hubo de parte mía, hubo un esfuerzo humano hasta que llegó la intervención divina para poderme dar el fruto, el gozo del Espíritu Santo en mi vida reflejado. De lo contrario, la gente que me conoce de mi trabajo, tengo gente que me conoce del trabajo desde años, han visto mi proceso, obviamente, y cuando hablo con esas personas y me dicen que cómo fue que pude lograr cambiar mi forma de pensar, no hablo siquiera de tomar, de pensar, porque sabíamos cómo pensábamos, cómo hablaba, lo que escuchaba, lo que decía. Le dije, me tomó un proceso como de 18 meses, un año y medio, le digo, pero no nomás llegaba a la iglesia y me sentaba, llegaba a la iglesia, oraba, le pedía al Señor que me ayudara, leía mi Biblia todos los días y lo sigo haciendo todos los días para poderme limpiar y purificar. Tuvo que haber un esfuerzo mío también, y el Señor contestó la necesidad que yo tenía. Y el Señor te dice, ¿tú crees que es casualidad? ¿Que es casualidad, mi hermano y mi hermana, que estés aquí este día? ¿Es casualidad que el Señor te haya llamado a sus caminos? ¿Tú crees que es casualidad? Todo lo que ha pasado en tu vida, las tribulaciones que has tenido en tu matrimonio, en tu vida, con tus hijos, con tus hijas, con tu persona, ¿tú crees que es casualidad? Vamos a continuar. Ahora, pasamos ya después hablamos de felicidad, pasamos al año 202, llega Perpetua y Felicita. Aquí vamos a entrar todos en esta caja. Perpetua era una mujer rica, Felicita era una esclava, pobre. Fíjense los dos personajes, una rica y una esclava pobre. A Perpetua tenía una posición social, incluso tenía familiares, hablo puras mujeres, y tenía familiares dentro del gobierno en ese tiempo. Su familia estaba en el poder, tenía esclavos, tenía estudios, tenía bienes, tenía materiales, recién nacidos y jóvenes. Tenía aproximadamente como 20, 22 años. Era una joven, alguien que está joven. ¿Quién quiere darle su vida al Señor de joven? ¿Ya se acuerdan ustedes cuando los llamaron? Yo tenía 14 años cuando la primera vez me llamaron para que le sirviera al Señor. Y fui a la iglesia, los que han estado en las escuelas dominicales y estudios bíblicos conmigo, me han escuchado esta parte. Claro que sí fui, pero fui solamente a agarrar novia, salí con novia y ahí me alejé de la iglesia, porque me llamó el Señor, pero en mi negligencia no hice caso. Pero yo fui desde los 14, de los 15 años a la primera iglesia cristiana. Y ya de ahí me siguieron llamando, el Señor me siguió llamando, y Señor, perdóname. Hasta los 33 años fue que reaccioné y dije, Señor, perdóname, y caí rendido a sus pies. 33 años, la mitad de mi vida, pero dije, Señor, gracias por tener misericordia de mí, porque pude haber perdido la vida, y el Señor tuvo misericordia, como la tuvo de ti también. Entonces, esta mujer tenía todo, acababa de dar a luz a un hijo, de hecho lo estaba amamantando, tenía todo.
Perpetua tenía todo, era una mujer rica. Y la otra, Felicita, que también es Felicidad, pero conocida como Felicita, pero para identificarlas, que son dos tiempos diferentes. Felicita era esclava, era pobre, estaba embarazada esta mujer y logró tener a su bebé. Por eso no la mataron inmediatamente, porque estaba embarazada. Entonces le dicen a ella: oye, si estás teniendo a tu hijo, los guardias escucharon que estaba teniendo a su hijo y estaba pujando y estaba gritando. Dice: si ahorita que estás pujando, estás gritando ahorita, ¿cómo vas a aguantar las torturas que te van a dar si no blasfemas a tu Dios, a Jesucristo? Dijo: ahora mis sufrimientos solo son míos, dice, mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá por mí, puesto que yo estaré sufriendo por él. Entonces me pongo a pensar, me pongo a meditar, ¿cómo es posible que estas mujeres en esos tiempos, que eran unas muertes crueles, podían tener ese valor de seguir a nuestro Señor Jesucristo aun cuando perdieron sus vidas? ¿Y cómo es que nosotros, nuestras vidas no están en riesgo, no están en peligro de nada y nos cuesta seguir al Señor? Es más, me atrevo a decirlo porque sé que es así. Te cuesta doblar tus rodillas en las mañanas cuando te levantas para decirle al Señor: ¿qué quieres que haga este día? Cuando termina tu día, te cuesta decirle al Señor: Señor, gracias por permitirme terminar mi día. Cuando te sientas a comer con gente que no son cristianas y que sabes que de una u otra manera los respetas porque son tus jefes o qué sé yo, te da pena orar en los alimentos. Yo no sé si a alguien le estoy hablando aquí, no sé si está muy pesado esto, está muy aburrido esto, pero ¿no es cierto que el Señor, cuando te habla que hagas su voluntad, luchas contigo mismo y dices: lo haré, Señor? ¿Me hará caso, Señor? Me acuerdo la primera vez cuando empecé a venir a la congregación, mi jefe, el dueño de la compañía, es americano, pero descendiente de alemanes. Y católico, o sea, creyente, puedo decir. Y la primera cena que tuvimos fue un desayuno. Era la primera vez que yo iba a comer con un converso que era dueño de la compañía, y dije: híjole, tantas cenas, almuerzos que hemos tenido con él, y pues siempre comemos y nos sentamos y comemos y ahí nos vemos, ¿no? Pero cuando empecé a entender el evangelio dije: ¿qué hago aquí? Que no traigan la comida, porque ¿qué hago aquí? ¿Cómo le voy a decir que ahora tengo que orar por los alimentos? Y recuerdo perfectamente porque se me grabó, digo: ¿qué voy a hacer? Y trajeron los alimentos, estaba el dueño de la compañía, estaba a su mano derecha y estaba yo sentado ahí. Éramos tres. Dije: híjole, estaba sudando, estaba ahorita por el calor, no aguanto el calor, y estaba sudando, y dije: ay, Señor, perdóname por estar lidiando, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sé lo que tengo que hacer. Y antes de comer le dije: permíteme darle gracias por los alimentos. Ya nomás se quedó así: oh, ¿really? Yo sí. Di rápido gracias por los alimentos, pues no creen ellos. Y una vez que terminé, ella me dijo: oh, wow, I didn't know that you used to pray before you eat. No lo hacía antes, pero ya lo estoy comenzando a hacer. Hubo un cambio. No es casualidad que Dios me haya puesto ahí. ¿Saben qué hizo después? Al siguiente año, los siguientes 2-3 años que vinieron, cuando estábamos perdiendo contratos, me dijo: Ulises, me llamó un día, íbamos al campamento y me dice: ¿puedes orar por mí? Dice: bueno, ¿puedes orar por la compañía y puedes orar por mí? Claro que sí. ¿Por qué? You know why. We are losing contract. We're going to lose our company. Definitely, I will do it. Y lo hice. A lo que voy es de que cuando Dios te pone en algún lugar, en alguna iglesia, en algún lugar donde tú quieras llamarlo, es porque no es casualidad. Hay un propósito de Dios. Y Felicita, por ejemplo, aquí nos enseña, siendo esclava la mujer, ¿cómo es posible que ella, siendo esclava, cuando tuvo a su hijo, inmediatamente una hermana en la fe, porque iba a quedar huérfano, adoptó a su hijo? Dijo: yo adopto a tu hijo, y pues ella fue a ser asesinada. Aquí viene donde yo de plano dije, y se los digo porque hasta el maestro, no voy a decir su nombre, cuando estaba exponiéndolo, me dijo: pero no estás enojado. Le dije: estoy rabioso. ¿Cómo no? Claro que sí, son nuestros hermanos, son diferentes tiempos, y les voy a dar un poquito de detalle. A Felicita y a Perpetua, acuérdense, es la rica, y Felicita es la esclava, su esclava de ella. Entonces, la pobre. Algunas otras personas las mencionan, pero no voy a dar detalles. Aquí fue donde yo me paré cuando lo leí, que fue el año pasado, y estuve meditándolo. Les doy gracias a Dios por la vida de estas personas.
Le di gracias a Dios porque estamos en estos tiempos donde tu vida no está en peligro, pero estamos viviendo los mismos tiempos donde es una decisión tuya si sigues al Señor o te haces a un lado. A Perpetua y a Felicita las ponen en el circo, les ponen un toro rabioso, un toro de esos toros, ¿cómo se dice? Cuando los toros son, pues que están muy salvajes o... los que usan para... Bueno, un toro así, salvaje, grandísimo, y las empieza a cornear a Felicita y a Perpetua, las avienta. Obviamente ya se han imaginar, los que han visto las toreadas, como los toros cuando agarran y cornean a una persona, como los abre, ¿verdad? Lo describen así: Felicita tirada de aquel lado, Perpetua se levanta con sus vestidos y sus carnes expuestas, se amarra su ropa y les dice a los que estaban ahí agarrando al toro, le dijo: permítanme, dice, solamente quiero decir algo. Se lo permitieron. Dice: mi cabellera expuesta, o sea, la cabellera de la mujer, el pelo extendido, refleja o expone cuando alguien está de luto. Yo no estoy de luto, permítame agarrar mi cabellera, dice, porque este es un día de gozo para mí, porque me voy a encontrar con mi Señor Jesucristo. Y agarra, y todos se quedaron así. Fue y levanta, y va y ayuda a Felicita, y la levanta, le dice: levántate. Y ya cuando la levanta, le dice: ¿dónde está la famosa vaca que nos iba a cornear? Si tú te pones a analizar, mi hermano, este valor de estas personas que entregaron su vida propia y que tienen el valor para retar a los que lo están matando, asesinando, para decirle: ¿dónde está el toro? Este es un día de gozo para mí, porque yo sé que voy a morir, pero yo voy a vivir en Cristo Jesús. Aún muerto, yo voy a vivir en Cristo Jesús. ¿Qué te impide a ti y a mí servirle al Señor? ¿Qué te impide a ti darle la vida a nuestro Dios, hacer su voluntad? Aunque sí nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero, nos va a costar enojos, tal vez te dé gastritis, qué sé yo, de tanto enojo, pero es pasajero. Lo que viene después, la vida eterna, el nombre lo dice, es eterno. Está en ti lo que quieras tomar, está en ti lo que quieras hacer. Entonces, cuando empiezo a escuchar a estas mujeres, el valor que tenían, me pongo a meditar, y el Señor te pregunta a ti, mi hermano: ¿eres como la felicidad del año 161? ¿Tienes hijos? ¿No tienes a tu cónyuge? ¿Eres viuda? ¿O tienes a tu cónyuge y es como si no estuviera contigo? Es para ti esta palabra tanto como para mí. Ahí está lo que hizo ella, Felicidad. Ninguno, ni siquiera sus hijos, retrocedieron para entregar la vida del Señor. No te estoy diciendo que te tires de cabeza en el freeway, pero lo que te estoy diciendo es: entrégale tus hijos, entrégale la vida al Señor, dale tu vida al Señor. No te digo que vayas y te cortes el cuello cuando llegas a tu casa. El hermano Luis enseñó de que le entreguemos la vida al Señor y nos sacrifiquemos. No, niégate a ti mismo, aléjate del pecado y sigue al Señor. ¿Qué te impide servirle al Señor? ¿O eres como Blandina? La gente piensa que eres una mujer débil o un varón débil, que todo te duele, que por todo lloras. Creo que aplica para mi mujer. Todo, ya nos pusimos el booster y ya mi mujer está que ya me voy del trabajo, ya me voy de este mundo, dame un beso, me despido de ti, mi amor. Se regresó del trabajo mi esposa, ese rato se vino porque dice que se sentía malita. Dice: la entiendo, cómo no. Pero tal vez eres como Blandina. ¿Te sientes débil? La gente piensa que tú eres débil. Pues esta Blandina animó a todos sus hermanos que estaban siendo sacrificados a que no retrocedieran, porque mucha gente retrocedió. ¿Quién no va a retroceder? ¿Quién sabe si yo creo que yo hubiera corrido también? No lo sé, pero damos gracias a Dios que estamos en estos tiempos. Blandina, ¿eres como Blandina? ¿Te consideran que eres débil? Pero a la hora de cuando el Señor nos unge, nos unge en el camino, nos llena de su presencia, no hay poder humano, no hay poder diabólico que pueda derrumbarte a ti y a tu familia si Dios está contigo y está conmigo, ¿verdad? Tal vez a ti, mi hermana y mi hermano, que estás en las redes sociales viendo este estudio, esta predicación, también es para ti. El Señor te ha llamado no para que vengas a sentarte, no eres una casualidad de que estás viviendo en este mundo. Porque hay un propósito. Recuerda que el día de mañana que entreguemos el Espíritu y venga nuestro Señor Jesucristo, te va a traer a cuentas a ti y a mí. Y te va a decir: siervo fiel, si fuiste fiel, pasa el gozo de tu Señor. De lo contrario, se quedarán afuera los infieles.
Esta palabra es para ti, mi hermana y mi hermano. Esta palabra es para mí, mi hermana y mi hermano. Me hizo meditar. O tal vez eres como Perpetuo y Felicita. Tienes dinero, tienes una posición social, tienes casas, tienes fama, tienes todo lo que has deseado, has cumplido tu sueño americano. Qué bueno, dale gracias a Dios. Pero ¿has hecho la voluntad de Dios? Ahí está Perpetua, rica. Ahí está Felicita, esclava, pobre. Las dos, mismo final. Ninguna se escapó. Tú y yo también, pobres, ricos, legales o como lo quieras ver, vamos a un solo lugar. Vamos a ir a la muerte, eso lo tenemos ganado. Pero ¿sabes qué? Tenemos la vida eterna para lo que hemos creído en Cristo Jesús y lo que hemos hecho en su voluntad. Somos los que vamos a heredar la vida eterna. Ni tu fama para los predicadores que tienen mega iglesias, ni tu fama, ni a los que tienen una iglesia chiquitita, ni porque seas muy humilde. El Señor no le va a importar eso. ¿Fuiste fiel con el Señor? Es para ti esta palabra. ¿No estás siendo fiel con el Señor? Es para ti esa palabra también y para mí también. No es casualidad, mi hermano. Te voy a platicar algo para concluir. Nada sucede por casualidad. Dios siempre tiene un plan. Mira, hace como un mes, yo creo, estaba estudiando, como siempre, gracias a Dios. Me estaba preparando mi cafecito. No así, no me quedan así de bonito, pero estaba preparando mi cafecito. Y estoy estudiando, qué raro, la máquina no me pita de que ya está mi café. Y yo estoy estudiando, qué raro. Y ya estaba un poquito malhumorado. Y me paro a ver la máquina. Híjole, había dejado la tapa mal puesta, no tenía filtro y todo el café se regó como alguna vez me sucedió en la casa de mi hermana Ana. Y ya lo veo y me agarré la cabeza y dije, híjole, ¿a quién le he hecho la culpa? Mi esposa no está, mi suegro no ha ido, estoy yo solo aquí en casa. Pues ¿a quién? Pues a mí, ¿verdad? Me he hecho la culpa. Dije, bueno, me enojé conmigo mismo porque ya tenía el tiempo medido, lo que iba a hacer. Uno sabe cómo organiza su día, ¿no? Y ya dije, ya estoy retrasado aquí. Dije, bueno, me paro, me malhumoré. Dije, pero bueno, ¿para qué me hago corajes? Me voy a ir a un Starbucks, tengo mi aplicación. Los que tienen la aplicación del Starbucks saben que cuando compras en el Starbucks, juntas puntos y luego te dan un drink gratis, ¿verdad? Bueno, salgo, agarro mi teléfono, dije, sirvo que me estiro, voy al Starbucks, lo pido mega extra, Tentry super grande y le pongo como unos 2 o 3, 4 extra expreso. Dije, bueno, pues es gratis, ¿por qué no? Y me contento, dije, no me lo voy a tomar, voy a llegar a casa, me voy a sentar y lo voy a disfrutar estudiando. Es la forma como yo iba pensando. Y vengo caminando, cruzo la calle, ven puse para que nadie se ofendiera, ¿verdad? Imagínense a la rana René, pero de cabeza, así en la banqueta, y esto es literal, en la cabeza, su cabeza colgando y pegando a la carretera. Y yo veo que las personas pasaban y se le quedaban viendo, estaban unas personas vendiendo carnitas estilo Guerrero, porque son mis paisanos de Guerrero. Y veo que están todos observando, como esperando que pase algo. Y cruzo la calle y ahí vengo yo, ¿no? Viéndolo también. Y lo veo y lo observo. Y ahí voy, me di vuelta y sigo que dije, está borracho, es un borrachito. Pero cuando eres hijo de Dios o hija de Dios, vas caminando. ¿Qué le haces a tus hijos cuando toman el camino incorrecto? ¿Los agarras de las orejas? Que para allá no. ¿O los agarras con unos, verdad? Digo, ese era yo, ¿no? Entonces, como que me hicieron así, ¿para dónde vas? Y ahí vengo, ay Señor, y traigo mi café en la mano, y le digo, joven, y venía el vaso, se venía aproximando acá rápido, lo agarro, lo levanto y le jale el pescuezo, le hacía así, y le digo, levántate, te va a matar el carro, ¿qué haces aquí, varón de Dios? Levántate, ¿cómo te llamas? Y no me hacía caso, Raúl, y no me hubiera dicho su nombre. Le digo, Raúl, y creo que se le bajó un poquito la borrachera. Y me dice, ¿qué? Le digo, te va a matar el carro, levántate. Y lo ayudo a levantarse, y no podía levantarse, obviamente estaba totalmente tomado. Lo siento en el pasto, lo quité de la calle, y dije, ¿estás bien? Le digo, que ya me voy. Y lo suelto y se cae, y se va de cabeza hacia atrás. Y dije, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago con este hombre? Y me le quedo viendo, digo, ¿qué hago? Estaba una persona, 3 personas, y todos estaban como que viendo, nada más que pero nadie me ayudaba, ¿no? No se les hace común. Y digo, bueno, ¿qué hago, Señor? Y dije, ya lo levanté, ya lo quité del peligro, yo creo que queda bien ahí. Y dije, ya me voy. Y caminaba y me regresaba, digo, ¿estoy bailando vals o qué? Y le digo, joven, bueno, no tan joven, yo creo que fácil unos 55 años. Y le digo, estás tomado, yo lo sé. ¿Te dejo aquí? ¿Estás bien aquí? Y se me queda viendo, abre sus ojos, reaccionó y me dijo, no. Le digo, ¿qué puedo hacer por ti?
Y le digo, déjame orar por ti. Y empecé a orar por él, y empiezo a orar por él, y empieza a llorar este hombre, y empieza a llorar este hombre, y digo, ay Señor, y se me empiezan a derramar las lágrimas a mí, la gente pasaba, se paraba, agarro a este hombre y le digo, ahora entiendo por qué me sacó el Señor de la casa ahorita. Y le digo, ¿sabes que yo estuve en la condición que tú estabas, hombre de Dios? ¿Sabes que yo estaba en la condición que tú estabas? Y como que reaccionó, dejó de temblar, y me dijo, ¿en serio? Le digo, sí. Y empiezo a darle mi testimonio, y este hombre no paraba de llorar, y no paraba de llorar, y le digo, ahora ya te platiqué mi testimonio, ya te dije lo que Dios hizo en mi vida, le digo, ahora ¿qué vas a hacer tú? Es cierto que Dios va a venir y te va a hablar a través de otras personas, como lo he hecho contigo, como lo hizo conmigo, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Le dije a él y les digo a ustedes también, hay una parte que tú tienes que hacer. Y esa parte es negarte a sí mismo y decir, no voy a hacerlo más, voy a buscar ayuda. Hay lugares que te pueden ayudar, hay lugares que te pueden ayudar a dejar el alcohol, pero hay personas que te podemos ayudar espiritualmente si tú lo quieres. Y le digo, ¿tienes hambre? Me dice, sí. Le digo, espérame aquí, no te vayas. Cruzo la calle, le digo, dame algo de comer para ese muchacho. Me dicen, dale un taco nomás. Le dije, no me entiendes. Te vengo a comprar, no a mendigar. O sea, me enojé porque pues lo están viendo el muchacho que está tirado, ya pero lo mata el carro y no hacen nada. Le digo, no, te vengo a comprar, ¿cuánto cuesta unas carnitas? Anyway, X cantidad, dámelas. Se lo llevó el muchacho, ya señor. Le digo, toma, le digo, pero vente aquí, no, te voy a llevar a la sombrita. Me lo llevo a la sombrita y ahí lo llevo. Y mi café bien agarradito, ¿eh? Digo, pero al ratito te tomo en la casa, espérame. Ahí lo llevo abrazado, lo siento, le abro su comidita. Le digo, vamos a gracias por los alimentos, nos sentamos los dos en la banqueta, estábamos orando, Alfredo en KFC. La gente pasaba, la gente no anda en su mundo. El hombre no paraba de llorar. Cuando come, digo, bueno, ya terminé, Señor, ya hice mi trabajo, ya me voy. Y me paro y lo veo y digo, híjole, no tiene nada que tomar. Digo, pero le voy a dar algo para que se compre. Le digo, ¿quieres algo que te voy a dar una ayuda? Le di un dinerito, no voy a decir qué cantidad, porque unos van a decir, ay, hermano, mira cuánto le dio. O fue muy poco, fue mucho, fue un dinerito. Le digo, ahí los vemos. Me hace ok y se me queda viendo y veo mi café. Le digo, ¿quieres? Digo, di que no, por favor. Y me dice, sí. Digo, ay, sí, no. Véanme. Incrédulo, yo le digo, ya te di, puedes comprar todo lo que quieras, ¿ok? Entonces voy a pretender que no me dijiste que sí. Ahí te compras lo que quieres. ¿Te dejo mi café o te compras lo que quieres? Dame tu café, me dice. Le doy mi café para terminar esto. Se tomó mi café, todos de un solo trago. Yo no miraba cómo se iba mi free drink de Starbucks, triple shots. Se lo acaba, se para, me da un abrazo, se pone a llorar, me pide que ore por él, me da las gracias y este hombre se va. Cuando me doy la vuelta, me dice el Señor, ¿casualidad? La casualidad no existe, son propósitos de Dios de mi vida para tu vida también. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Segunda de Timoteo 1, 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios tiene un propósito para tu vida. Aunque tú creas que todo está terminado, Dios tiene un propósito en tu vida. Hace decir, bueno, pero mi marido es borracho, es de lo peor. Dios tiene un propósito para tu vida, pero tú tienes que buscarlo. O sea, mucha gente piensa que Dios va a bajar y te va a agarrar las manitas. No, Señor. Dios ya te habló ahorita a través de este siervo. Dios te va a hablar el domingo a través de su siervo. Dios te va a hablar a través de otras personas. Dios ya te está hablando. Si tú estudias tu Biblia, Dios te habla a través de la Biblia. Si tú oras, Dios te habla en oración. Pero hay una parte que tú y yo tenemos que hacer. Y esa parte se llama decir no al pecado y sí al Señor. Acuérdate de las mártires que vimos. Blandina, Perpetua, Felicita. ¿Cuál quieres ser? Tú decides. Felicidad. Eres débil, tienes dinero, no tienes dinero, eres esclavo, tienes hijo, eres viudo, por donde tú quieras, de todos sabores y colores, ¿verdad? El Señor nos habla a todos, mis hermanos. Vamos a despedirnos, mis hermanos, que Dios nos los bendiga. Para Dios no existen las casualidades. Dios
tiene siempre un plan para cada uno de nosotros. Vamos a postrarnos, mis hermanos, no postrarnos, pararnos para darle gracias a Dios en oración y quedamos despedidos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos escuchar la palabra en un lugar, Señor, que es una iglesia, un lugar santo, donde tú te manifiestas, Padre. Te pido que no quede, Señor, este estudio, esta predicación que nos dice, esta palabra solamente en el aire, ponerla en práctica, Padre. Compartirlas con las personas y nuestras vidas, Señor, y decir, tú, Padre, tú me llamaste porque tienes un propósito para mí, y no vivo por vivir, Señor, vivo con propósito y para ti. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Todos tus hijos decimos, amén, mis hermanos, que Dios nos los bendiga, nos vemos el domingo. Amén.